Desde hace varios días me ha llamado la atención información relacionada con un síndrome que afecta a niños e incluso puede producirles la muerte, niños que tuvieron COVID-19 o estuvieron con personas que lo padecieron. Me refiero al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el PIMS, una inflamación muy grave de órganos que puede tener varias complicaciones. Le agradezco mucho a la doctora Mashenka Moreno, hematóloga pediatra, que me tome la llamada para hablar de ello. Doctora, bienvenida al programa. Muy buenos días. Hola, Beltrán, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿es lo mismo el PIMS que el síndrome de Kawasaki, que también del que se ha hablado mucho? Ok, durante mayo del 2020 empezamos a ver como una incidencia mucho más alta de síndrome de Kawasaki, Sí. pero empezamos a ver que no era la edad habitual en la que se presentaba y muchos de estos pacientes tenían antecedente de haber estado en contacto o haber padecido COVID-19. Ajá. Entonces sí es muy parecido, las manifestaciones son similares, finalmente es una inflamación muy grave y al principio empezamos a llamarle como Kawasaki-like, pero no me cumplía exactamente la edad a la que habitualmente se presentaba. Ya, estamos hablando de niños de qué edades, lo que ustedes han visto. Ok, hay reportes que desde neonatos, que quiere decir recién nacidos, Sí. hasta 21 años. La edad más frecuente que está reportada es de 6 a 12 años, con la edad así pico a los 8 años. Aunque últimamente se han reportado algunos casos Ujú. en pacientes adultos y el más grande que tenemos es de 50 años. Finalmente son poquitos casos, pero ya estamos presentándolo también en adultos. Ya, recuerdo haber visto imágenes de cómo se manifiesta en el cuerpo, en la parte, digamos, visible del cuerpo humano, el síndrome de Kawasaki. Recuerdo, pues, la inflamación de los dedos, de las manos y de los pies. ¿Esto es similar a lo que ocurre con el PIMS? Exacto. Ujú. Primero lo que vamos a ver es una fiebre que es de muy difícil control. Entonces es esa fiebre que le das un antipirético y no se le quita y no se le quita. Esto Sí. lo llegamos a ver hasta en el 100%. Otras manifestaciones que llegamos a tener, como bien dices, son las alteraciones en piel y en las mucosas. Por ejemplo, en piel empezamos a ver como unas manchas rojas, que es Ajá. un patrón muy característico. Podemos ver como una como descamación alrededor de la boquita de los pacientes. Ujú. Podemos ver que se hinchan las manitas y los pies. Sí. Eh, Algo súper importante es la afección que vamos a tener a nivel del corazón, porque también el corazón se va a inflamar y podemos llegar a tener alteraciones de que su corazón no sea suficiente para poderse contraer y mantener la sangre a nivel de todo el cuerpo. Otras manifestaciones también que vamos a encontrar son a nivel gastrointestinal, que empiezan con diarrea o dolor abdominal. Ujú. Hay muchos casos que se han llegado a confundir con apendicitis, de tan fuerte que es el dolor. Sí. Y podemos tener también dolores musculares y dolores en articulaciones. Em, ¿hay alguna característica común de los pacientes que sufren de este síndrome? Algo que podamos, pues, tratar, una característica común que nos haría entender un poco más por qué se da este síndrome. Pues en general, al ser una respuesta inflamatoria muy grave, Sí. hemos visto que estos pacientes son previamente sanos, que no tenemos ninguna alteración previa. Lo Ujú. que sí hemos visto, por ejemplo, en adolescentes, que es más frecuente en los adolescentes obesos, Sí. porque finalmente, si sabemos, la obesidad es también un estado inflamatorio. Sí. Pero en general, y lo que nos preocupa mucho es que lo estamos viendo en pacientes previamente sanos que Ujú. tienen como todo su sistema listo para aprender una respuesta inflamatoria grave. Eso hace muy complicado, pues, pensar en un tratamiento, me imagino, ¿no? Por lo menos en la prevención, el no saber cuál es, qué característica común tienen estos pacientes o no encontrarla, pues hace difícil
la prevención, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. La única prevención que en este momento podría decirles sería prevenir la infección por Sí, COVID-19 con las medidas que ya sabemos, que sería sana distancia, sí. aplicación de alcohol gel, lavado de manos frecuente, porque realmente es lo que podemos hacer para prevenirlo. Y también, por lo que agradezco mucho tu espacio, es porque tenemos que avisar a la población que existe este síndrome para que acudan de forma temprana, Sí. porque finalmente sí tenemos medicamentos que nos pueden ayudar a frenarlo y tener las menores secuelas posibles siempre y cuando sea atendido a tiempo. Eso le iba a preguntar. Entonces, sí hay, me decía que, bueno, una característica es una fiebre que no se quita con nada, pero sí hay algunos tratamientos que se pueden aplicar al paciente para que las secuelas de este síndrome pues no sean tan graves. Exacto, Ujú. tenemos varios medicamentos. Uno de los más importantes es la inmunoglobulina, Sí. que esta se tiene que aplicar forzosamente por vía intravenosa. Entonces, el paciente debe de estar hospitalizado. También llegamos a utilizar antiinflamatorios esteroideos, que son antiinflamatorios muy potentes, y de ahí nos vamos a otras terapias, pero estas dos serían el pilar. O sea, sí tenemos un tratamiento, sí podemos lograr sacar a los pacientes, Ujú. pero es súper importante que para que tengan las menores secuelas posibles acudan de forma oportuna. A ver, si estoy entendiendo bien, del universo de personas que se contagian de COVID, un porcentaje desarrolla este síndrome inflamatorio. ¿Qué tan presente está, pues de acuerdo con la observación que han hecho ustedes? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo puede una persona distinguir que está ante un caso de COVID que no implica el síndrome inflamatorio y aquella persona que sí lo tiene? Ok, del universo de casos que tenemos, está reportado en Estados Unidos que más o menos 32 niños cada 100,000 personas Sí. se llegan a infectar por COVID. Y este síndrome lo vamos a ver de forma menos frecuente porque solamente 2 de cada 100,000 niños lo llegan a presentar. Entonces, si vemos, pues es bastante poco frecuente, por así decirlo. Sí. Sin embargo, las secuelas pueden ser graves e incluso llevarnos a la muerte. Las mortalidades varían de acuerdo a la región. Por Ujú. ejemplo, en la CDC, la última tasa de mortalidad es del 1.3%. Pero en Latinoamérica, en la OPS, Ujú. estamos reportando una mortalidad del 2.6%. Y es muy importante recalcar que no es el único desenlace la muerte, sino que podemos tener secuelas que van a cambiar la vida de nuestros niños a Sí. largo plazo. Por ejemplo, en el corazón puede dejar unas secuelas importantes, a lo mejor unos como chipotes a nivel de las arterias que nutren nuestro corazón. Sí. Podemos llegar a tener infartos cerebrales, podemos llegar a presentar alteraciones neurológicas a largo plazo. ¿Están observando este síndrome en alguna región en particular del país o es un fenómeno, digamos, nacional? A ver, creo que tenemos problema en el enlace con la Es doctora. un Sí, fenómeno nacional. Desgraciadamente, no contamos con todas las. adelante, por favor. Bueno, creo que ahora sí perdimos a la doctora Mashenka Moreno. Ojalá podamos recuperarlo, pero bueno, nos decía ella que no es un no tienen los pacientes de COVID que desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pues no tienen necesariamente características en común. Algunos adolescentes con obesidad sí, y tampoco se trata de un fenómeno localizado regionalmente, es un fenómeno nacional, pero suficientemente serio para que pues esto le esté llamando la atención de pediatras como ella. Doctora, me parece que ahora estamos enlazados por teléfono. Sí, aquí estoy. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿a dónde se pueden comunicar los padres de familia que detecten esto en sus hijos? Lo que tenemos que hacer es acudir de forma pronta con su pediatra porque ellos van a ser los que van a decidir
sí tenemos que tomar algunos otros estudios de laboratorio Sí. para poder descartar o confirmar esta enfermedad. Entonces, la indicación es que si llegan a haber fiebre de alto grado, que el paciente esté muy dormido, somnoliento, con dolores en las articulaciones musculares, acudan de forma temprana con su pediatra. Bueno, Ahorita yo sé que hay muchas personas que no los quieren llevar por el miedo de contagio, pero es indispensable que ese pediatra los explore, los revise y valore si es necesario hacerles otros estudios para confirmar muy este bien. diagnóstico. Pues, doctora, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en la primera emisión. Muy amable. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Mashenka Moreno es hematólogo pediatra.